Buenos días, buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿En serio? ¿Así de bien están? Bueno, vamos a la palabra de Dios para que el Señor nos dé fuerza, nos anime y podamos sacudirnos de esa calma que tienen, ¿verdad? Vamos a la palabra. Mateo capítulo 7, acompáñenme allá. Vamos a darle fin a esta serie de los propósitos de Dios. Como había comentado anteriormente, esto no se planificó, ¿verdad?, ser una serie, pero bueno, los temas estaban buenos y seguimos. Pero hoy sería el último tema de esta serie llamada Los propósitos de Dios. Y voy a compartir en esta última enseñanza un tema que se va a titular El propósito de la palabra en las pruebas. ¿Cómo se llama el tema? El propósito de la palabra en las pruebas. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿verdad? Para que también nuestro corazón pues se ponga vamos a decir, en la posición correcta de recibir. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que vamos a recibir en esta mañana. Te pedimos que, como siempre, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor. Yo sé que los que estamos aquí vamos a escuchar la palabra predicada y enseñada, pero sabemos que el Espíritu habla al corazón. Y aunque todos podemos oír con nuestros oídos, no todos escuchamos con el corazón. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu sea de manera intencional llevando esa palabra a cada uno de nosotros de manera particular e identificando, Señor, las áreas que debemos de corregir y aprender, Señor. Permítenos, mi Dios, escucharte a través de la enseñanza para crecer y conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito de la palabra en las pruebas. Mateo 7, vamos a leer desde el versículo 24, es la última enseñanza dentro del Sermón del Monte. Sabemos que el Sermón del Monte abarca 3 capítulos. En Mateo se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7. Y esta viene siendo, le podemos llamar el sello del Sermón del Monte, ¿verdad? Aquí el Señor cierra todas las enseñanzas desde el capítulo 5 hasta el 7. Y fíjense lo que dice el Señor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos podido ver a través de esta serie del propósito de Dios lo necesario de soportar las pruebas para desarrollar el carácter. Hemos venido viendo ese punto importante de la necesidad de que como cristianos tenemos de soportar las pruebas. Nos queda claro que las pruebas son parte de la vida cristiana. Hemos estado estudiando ese punto específicamente. Y Dios permite que pasemos por diferentes tipos de pruebas con un propósito terrenal, pero sobre todo espiritual, sobre todo eterno. Al aprender este principio del sufrimiento, ya la pregunta no debería ser: ¿por qué estoy sufriendo si soy cristiano? O sea, debemos de ya eliminar esa pregunta de nuestra cabeza, o esa queja a lo mejor. La pregunta debería ser ahora: ¿cómo puedo soportar las pruebas y perseverar? Si se dio cuenta en el texto que leímos, Jesús dice que tanto el que edificó sobre la arena como el que edificó sobre la roca
ambos van a enfrentar dificultades. En las dos casas llovió, hizo viento y los ríos golpearon. ¿Sí lograron identificar eso en Mateo 7? Bueno, nos damos cuenta de entrada que no se trata de evitar el dolor, o sea, no se trata de eso. Ya hemos aprendido a través de estas enseñanzas que no se trata de cómo puedo salirme de esta prueba, más bien cómo la puedo soportar y finalmente perseverar para llevar fruto. El apóstol Pablo, voy a leer un texto que hemos estado viendo, 2 Corintios 7, versículo 10, la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Está aquí haciendo alusión a lo mismo que vengo explicando, los dos sufrimientos, ¿verdad?, que tanto el no creyente como el creyente enfrenta en este mundo. 2 Corintios 7, versículo 10. Fíjense, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, me gusta mucho que esta versión dice que Dios desea que suframos, dice, nos aleja del pecado. O sea, la clase de sufrimiento que Dios quiere que soportemos, esa clase de dolor, nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Dice el texto, dice Pablo, no hay que lamentarse de esa clase de tristeza. Podemos decir, no debemos de lamentarnos por ese tipo de sufrimiento. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Como ya hemos podido ver, no se trata de sufrir, de si sufrir o no sufrir, ¿verdad? Ya no se trata de eso, o sea, esa ni siquiera es la pregunta, no debe aparecer esa pregunta ya en nuestra mente. Se trata de cómo vamos a enfrentar las pruebas, esa es la pregunta que hay que hacer. El mundo busca a toda costa huir o evitar el sufrimiento. El mundo, fíjense, sufre sin la gracia capacitadora y transformadora de Dios. El mundo, el que no es cristiano. O sea, el mundo sufre como usted y yo sufrimos, de la misma manera. Pero para el nacido de nuevo, el sufrimiento que es recibido, resistido, en obediencia a su palabra, en nosotros produce un fruto espiritual. Ese fruto nos ancla en el Señor y finalmente nos lleva a la vida eterna. Eso es lo importante. Pero hay un beneficio más allí. Y el beneficio es que la gente que nos ve les sirve de testimonio para que ellos también escuchen la palabra y comparen lo que escuchan con lo que ven en nosotros y crean al Señor. Esa es la idea. El apóstol Pedro en este caso, el apóstol Pedro dice que cuando llega el sufrimiento, ¿verdad?, que no lo tomemos como algo extraño, ¿verdad? Dice Pablo, ellos sufren para un premio que perece, nosotros sufrimos para un premio que prevalece. El cristiano tiene la ventaja de que cuando sufre por causa de Cristo, quiero hacer hincapié en esa parte, cuando sufre por causa de Cristo, ya estudiamos los libros, la epístola de Pedro que dice, si alguno sufre por ser malhechor, por mentiroso, por pecar, bueno, pues se lo merece, ¿verdad? Pero si alguno sufre por hacer el bien, dice, esto ciertamente es aprobado por Dios, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos ayuda a soportar las pruebas. El Espíritu Santo produce frutos espirituales cuando soportamos las pruebas. Y como resultado final recibimos la vida eterna cuando morimos, cuando partimos con el Señor. Si seguimos quejándonos por el sufrimiento que como cristianos Dios permite en nosotros, si no logramos entender que el sufrimiento es una necesidad espiritual por causa de nuestro corazón caído y engañoso que todos tenemos, vamos a perder la oportunidad de crecer y de madurar en el Señor. Y yo sé que usted no se quiere perder esa oportunidad, por eso estamos aquí. El Evangelio será vituperado y correremos el peligro de nunca llegar a conocer y entender los propósitos eternos de Dios. Ya tenemos suficientes ejemplos en la Biblia para no cometer el error de huir o tratar de evitar las pruebas. El apóstol Pedro, ¿verdad?, repite esta palabra, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, alguna cosa extraña es como si el sufrimiento es algo extraño. Y Pedro dice, no, es parte de la vida cristiana, es algo que debemos esperar. Fíjense, uno de los ejemplos que hemos estado viendo
hemos estado tratando de contrastar nuestra vida con el ejemplo del pueblo que salió de Egipto, ¿verdad? Y este pueblo que Dios sacó de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de 40 años de sufrimiento por rebeldía versus 11 días de sufrimiento por obediencia. Ese es el contraste. ¿Sí logran entender eso? 40 años de sufrimiento por la rebeldía versus 11 días de sufrimiento por obediencia. Ahora, allí otra vez notamos que el sufrimiento vendrá sí o sí. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí queremos que el sufrimiento se prolongue? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? ¿O cuántos quieren sufrir en vano? ¿Cuántos quieren sufrir por sufrir? Eso se llama ¿cómo? Masoquismo. Exactamente. Huir o evitar las pruebas prolonga el sufrimiento y finalmente no produce nada bueno. O sea, escúchenme, cristianos, porque a algunos quizás este tema no les agrada, pero si usted rechaza este mensaje, vamos a poner, ¿verdad? Porque es válido que cada quien toma su decisión. Si usted dice, ay, total, ¿verdad? No me interesa. Bueno, el sufrimiento no se va a ir. Esa es la noticia. Ahí está el sufrimiento. Nada más que te va a tocar sin la gracia del Señor, sin la ayuda, sin el cuerpo de Cristo, sin la oración, sin la palabra. Y finalmente vas a sufrir por sufrir. Pero si decidimos invertir, por así decirlo, ese sufrimiento en la voluntad de Dios, ciertamente todos saldremos beneficiados, tanto Dios que es glorificado, tanto mi vida que es transformada como la del que me ve que es salvado. Finalmente sí vale la pena sufrir por Cristo. ¿Usted cree que sí? Bueno, fíjense, en la nueva Biblia viva, en Romanos 8, 12 y 13, solamente quiero parafrasear esta parte porque no lo van a poner en la pantalla. Pero ahí usted lo puede ver luego, nueva Biblia viva, esa es la versión que voy a leer de Romanos 8, del 12 al 13. Fíjense cómo lo dice esta versión. Si usted no la tiene, me puede escuchar a mí y así le pone más atención. Ya luego la ve en su casa. Dice esta versión, así que, hablando Pablo, amados hermanos, está hablando a cristianos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza le dice. Si dice esta versión. Dice el verso 13, si lo siguen haciendo, perecerán. Ahora, si ustedes notan, el texto comenzó hablándole a hermanos cristianos. La palabra perecer significa perderse eternamente. Si un cristiano después de conocer a Cristo continúa en la carne, finalmente irá al infierno. Eso dice la Biblia, hermanos. O sea, eso es lo que estamos viendo acá. Si lo siguen haciendo, perecerán. Pero si mediante, es importante esa palabra, mediante el Espíritu Santo, hacen morir la naturaleza pecaminosa y sus deseos, alcanzarán la vida eterna. Fíjense qué claro está el texto, ¿no? El sufrimiento tiene como propósito matar el poder del pecado. Escuche lo que dije. El sufrimiento tiene el propósito ¿de qué? De matar el poder del pecado. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos quisieran tener victoria sobre el poder y el deseo del pecado? ¿Sí le gustaría? Usted y yo sabemos cuando tenemos actitudes que decimos, yo no quisiera ser así. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo tengo algo en mi corazón que podría decir, yo no quisiera ser así en esa área? Por lo menos en alguna área, ¿verdad? No, yo levantaría, necesito un pulpito conmigo. Números capítulo 11, versículo 1. Fíjense aquí usando el ejemplo del pueblo que salió de Egipto. Miren, el problema es mucho mayor de lo que podemos imaginar. El poder del pecado es como una sanguijuela, ¿verdad? ¿Se dice sangrijuela o sanguijuela? Como de sanguíneo, ¿verdad? Así se dice. Gracias. Le debo una. El pecado es como una sanguijuela pegada al corazón que así te consume y difícil de despegar. Ese es el pecado. Y como bien decía en la palabra que nos dio el Señor a través de mi esposa, solamente Cristo arranca ese poder de nuestro corazón, solamente Él. Números 11, versículo 1, fíjense, dice, aconteció que el pueblo, sabemos que el que salió de Egipto, se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Ahora, esta palabra queja o murmuración
en la posición que ellos estaban, era vamos a decir, una irreverencia a Dios, porque ellos acababan de salir de la esclavitud de Egipto y era para que anduvieran en alegría, en gozo, ¿verdad? En celebración. Parece que el cántico de María después de que pasaron el Mar Rojo era muy emocional, porque ya luego dieron unos pasitos y ya estaban quejándose, peleando, ya se querían volver a Egipto. Es como cuando nos bautizamos, ese día fue un día de alegría y celebramos y comemos, pero allá el otro día queremos volver al mundo. Un ejemplo, ¿verdad? Fíjense lo que dice, y ardió su ira, dice, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Dice, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar, ¿qué? Tabera. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted piensa que cuando suceden cosas así, en la Biblia aparece que Dios lo nombra, le pone nombre? ¿Por qué usted cree que pasa eso? Fíjense, eso pasa para las generaciones que vienen atrás. Esa es la idea. Para que los jóvenes que van detrás de estos adultos rebeldes se acuerden de Tabera y no sean rebeldes. Esa es la idea porque está escrito. Por eso le nombró Tabera. Dice, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo, ¿qué? Deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, hicieron lo mismo que los extranjeros. Y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ahora usted piense, ¿ellos pagaban por la comida en Egipto, sí o no? No, no pagaban. Ahora, ¿cuánto le costaba la comida? Es otra pregunta. Esclavitud, el azote en su espalda, y dice que era de balde. Ahora, cuando yo leí este texto, o cuando lo leo, me llega a la mente muchas personas que prefieren estar en el placer del mundo bajo esclavitud, que quizás no tan deleitoso en la carne, pero sirviendo a Cristo. Esa es la comparación aquí para nuestro tiempo. Dice, nos acordamos que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, melones, puerros, las cebollas, ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. ¿Sabe lo que significa esto? Es como que usted está en este servicio y estamos predicando la palabra de Dios y usted está contando los minutos para irse a hacer algún tipo de actividad o diversión en el mundo y menosprecia el maná. Esa es la actitud aquí, en el verso, claro. Yo sé que aquí no hay de esos, pero esa es la idea del texto. El maná no era atractivo, no sabía así como un sabor muy deleitoso en la carne, pero era necesario, así como el mensaje que estoy trayendo. Quizás no nos agrada mucho, pero es lo que necesitamos escuchar. ¿Por qué se quejaba el pueblo que salió de Egipto? ¿Cuál era la queja? La queja era que querían las cosas de las cuales Dios los quería hacer libre. Escuche lo que dije, ellos querían las cosas de las cuales Dios los quería hacer libre. Le estaban pidiendo a Dios de lo que Dios le quería quitar. La razón de por qué Dios los sacó de Egipto e inmediatamente los metió en el desierto era exactamente para matar el vivo deseo que ellos tenían de Egipto en sus corazones. Esa es la razón por qué el Señor nos dice que debemos de pasar por pruebas, sufrimiento cristiano. ¿Para qué? Para morir a los deseos que en el mundo teníamos. Acuérdese que usted nace de nuevo, pero no significa que al nacer de nuevo su corazón es perfeccionado al instante. Comenzamos a pasar por un proceso de santificación. El problema es que no todos los cristianos le gustan y no todos entran en ese proceso. Y toda su vida viven con ese vivo deseo. Y ese vivo deseo en el corazón de un cristiano finalmente lo puede llevar a la apostasía. Porque eso fue lo que pasó con este pueblo. Amén. La expresión un vivo deseo, escuche, habla de un apetito carnal que gobierna el corazón. Vivimos en la era donde la gente está más adicta a las cosas.
Tiempos atrás, años atrás, cuando se hablaba de adicción, se pensaba en drogas o alcohol. Luego pasamos a una adicción de fumar, ¿verdad? Es que no puedo dejar el cigarro. Pero hoy tenemos todos tipos de adicciones, especialmente digitales. Pero muchos no le llaman adicción. Y adicción es lo mismo que decir idolatría, porque las adicciones gobiernan el corazón y no somos libres de tomar decisiones. Las adicciones de este tiempo es la idolatría de la Biblia. Lo vamos a ver en un instante. Fíjense, la expresión un vivo deseo, para retomar, habla de un apetito carnal que gobierna el corazón. Es lo que hoy podemos llamar adicciones. Las adicciones, ¿sabe cómo se vencen? ¿Cómo se vencen las adicciones? Número 1, por la obediencia a su palabra. Número 2, por el sufrimiento de la obediencia. Y número 3, por el poder del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, yo no estoy diciendo aquí fácil, se siente bueno. O sea, no estoy hablando de eso. Porque luego uno dice, pastor, usted dice obediencia a esto como que sí es fácil. Yo no dije fácil. O sea, en ningún momento dije que era fácil. Por eso el Espíritu como agente vive en nosotros, porque no es fácil. Pero tenemos la ayuda del Espíritu que nos asiste. Y ya eso mata las excusas. Porque luego tú dices, de repente te dan un trabajo en algún empleo, ¿verdad? Y te dicen, mira, vas a trabajar cargando estas bolsas de cemento, ¿verdad? Y le dices al jefe, no, pesan mucho, o sea, no es fácil levantar una bolsa de cemento. ¿Y quieres que levante 100? Y luego te dice, mira, aquí está un equipo, una herramienta hidráulica que lo va a levantar. Tú nada más dale el botón. Eso hizo el Señor con nosotros, con el pecado. Ese botón significa obedece, ora, sirve a Dios. Antes no teníamos ese botón para levantar el peso del pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? Anteriormente leímos en Deuteronomio 8:3 que Dios llevó a su pueblo al desierto para ayudarlos a vencer las adicciones de Egipto. Este pueblo se hizo esclavo de los placeres de Egipto. ¿Recuerdan las palabras del autor de Hebreos? Nada más se lo voy a recordar. Acuérdense, Dios mete al pueblo al desierto, ¿verdad? Para morir al deseo de ¿qué? De Egipto, ¿verdad? Y Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada. Aquí mirada significa meta, galardón, propósito. Estaba mirando al cielo. Moisés decía, no, lo mío no es aquí, sino en el cielo. Vamos a leer Deuteronomio 8, pero en la versión de traducción al lenguaje actual. Deuteronomio 8, versículo 2. Para los que no tienen esta versión, la van a poner ahí en la pantalla. Creo, no sé si la tengo, ¿no? No la van a poner en la pantalla. Algunos textos no lo ponen en la pantalla. Nos cobran un fee los hermanos que están ahí atrás. Yo se lo voy a leer. Deuteronomio 8, versículo 2. Dice, no se olviden, dice esta versión, jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Dice, durante esos 40 años, Dios los ha hecho sufrir, dice esta versión. Dios los ha hecho sufrir, para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Dice, los ha hecho pasar por hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida eterna. Este texto, así como lo leí, me acuerda mucho Juan 6, lo mismo. El Señor multiplica los panes, peces, la gente se enfoca más en la multiplicación que en el multiplicador. Y eso es lo que vemos repetidamente.
Era necesario que este pueblo, mis hermanos, muriera a los deseos de de Egipto. Estos deseos egipcios, o los deseos egipcios, mejor dicho, controlaban sus corazones. Aunque ya habían sido libertados de las prisiones de Egipto y del yugo de Faraón, todavía en sus corazones eran esclavos de Egipto. Sin darse cuenta, eran esclavos de Satanás, lo mismo que los fariseos. El desierto tenía el único propósito de matar el Egipto interno del corazón de este pueblo, para que pudieran depender y confiar en Dios. Esa era la idea. Vamos a ver un ejemplo en Colosenses 3. Este texto sí creo que se lo van a poner en la pantalla, pero como es Reina Valera, usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Colosenses 3, verso 5. Mucha gente quiere ser libre de muchas ataduras, adicciones, cosas que gobiernan su corazón. Y en el mundo hay esta idea de que cuando alguien es adicto, pues obviamente lo que hacen es cambiar su adicción, ¿verdad? Y es lo que cuando la palabra dice vivo deseo, habla de que el corazón de este pueblo que salió de Egipto, ¿cómo sabemos que es una adicción? Porque algunos dirían, pastor, solamente dice vivo deseo. Porque ellos querían volver a Egipto, donde los azotaban por comida. Es como que le digan a ustedes, ¿verdad? ¿Qué te haría a ti buscar algo que te golpeen y tú sigas buscándolo? Pues nada más una atadura, una esclavitud, una adicción. Y ese vivo deseo que ellos tenían de Egipto, parece que probaron la vanagloria de Egipto. Parece que siendo esclavos aspiraron a ser egipcios. Es lo que pasa cuando venimos a esos países. Ahí comían, y seguro comían de todo, comida que no era del pueblo de Dios. Pero quiero que noten, todavía claro no tenían las leyes levíticas para comer, pero aún así salieron con su corazón adicto. Colosenses 3:5, fíjense lo que dice. Este texto que voy a leer clasifica dos tipos de pecado. Escuche lo que dije. ¿Cuántos tipos de pecado? Dos tipos de pecado. Está el pecado en el sentido de su poder. El poder del pecado crea en nosotros un deseo. Jesús hablaba en Mateo 5, decía, ustedes escucharon que fue dicho, no adulteres, pero yo digo que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Entonces podemos ver el poder y el deseo del pecado, ese es un tipo, y el otro es la conducta del pecado, cuando lo llevamos a cabo. Entonces, los pecados que cometemos como seres humanos, o sea, como decía un predicador, o sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque originalmente somos pecadores. O sea, no es cuando cometo el pecado que me doy cuenta que soy pecador, o que sé que soy pecador. Entonces, el poder del pecado en el corazón es lo que nos lleva a las conductas que todos los días decimos, yo no quiero ser así. Y Cristo nos hace libre de esas conductas, pero primero nos hace libre del deseo, del poder del pecado. Y este texto lo explica. Inicia en el verso 5, estoy en Colosenses 3, verso 5, ¿verdad? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. La palabra haced morir nos está mandando a nosotros a matar eso. Pero ya como leímos Romanos, y el contexto dice que es en la gracia de Dios, en la obediencia a su palabra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son o qué es eso terrenal en nosotros? ¿Qué es eso? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es una lista de pecados de idolatría, y es el poder del pecado. Dice, fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual, desde adulterar literalmente con una mujer o un hombre que no es su esposa, pornografía o mirar con tus ojos y codiciar sexualmente. Eso es fornicación, la palabra griega es porneia. Luego, impureza, son deseos del corazón incorrectos. Pasiones desordenadas habla de cuando no tienes control de tus decisiones y eres impulsivo en tomar decisiones. Son pasiones que mueven la voluntad. Malos deseos y avaricia, el amor al dinero. Malos deseos puede ser odiar a alguien, desearle el mal, muchas cosas. Pero luego termina diciendo que es idolatría. Y estos son los pecados que gobiernan a las personas. Que por más que usted se porte bien, si Cristo no entra allí, esto va a salir de alguna manera.
O sea, esto no es una situación de conducta nada más, hermano, sino de cambio de corazón. O sea, yo no necesito portarme bien para que el Señor me acepte, no. Yo necesito que el Señor me dé un corazón nuevo. ¿Sí lo están entendiendo? Y fíjense lo que dice el Señor, le está hablando a cristianos y les dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, y ahora va a hablar de la segunda clase de pecado, la conducta. Si eres libre de la idolatría, podrás enseñorearte de tu voluntad. ¿Sí entendieron eso? Si eres libre de la idolatría, podrás enseñorearte de tu propia voluntad. Y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren, la avaricia, ¿sabe lo que es la avaricia? Ustedes dirían amor al dinero, ¿verdad? ¿Es el amor al dinero avaricia? ¿Sí o no? Bueno, finalmente, usted y yo sabemos que el amor en sí no es al dinero, al papel, sino lo que el dinero da. Esa es la idea. O sea, alguien dice, ¿verdad? Me gusta el dinero porque me compro mucha ropa, o me compro muchos carros, o muchas casas, o mucho algo. Finalmente hay una rama de lo que es el amor al dinero, por eso dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero se convierte en un dios, incluso hay una palabra griega que le llama Dios al dinero en Mateo 6. Cuando Jesús dice no le puedes servir a dos señores, ¿se está refiriendo al dinero o a Dios? Fíjense qué cosa. Entonces, ahí es donde el cristiano, solo en su casa, en su intimidad, tiene que examinarse y ver a qué le estamos entregando nuestra voluntad, a mi trabajo o al Señor. El Señor me manda a trabajar, pero ¿a quién le estoy dando toda mi vida? Es importante esto. Ahora, tú dices, yo quiero ser libre de los hombres, por ejemplo, ¿verdad? De la inmoralidad sexual. Bueno, necesitas liberación espiritual del Señor, que Cristo te haga libre. Pero esa tendencia, hermanos, de una falta de control de inmoralidad sexual, controla el enojo, la irritación, la mentira. O sea, son pecados que se familiarizan con muchos más. Por eso dice Gálatas, y todo lo que se parezca a esto. Da una lista de pecados y todo lo que se parezca a esto. Porque cada pecado tiene familia. Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que el ladrón es mentiroso? Imagínese. ¿Usted cree que el que anda adulterando es mentiroso? Tiene que mentir para adulterar, ¿sí o no? ¿Usted cree que el mentiroso puede ser honesto? O sea, el pecado se familiariza con el pecado. Cuando una persona no tiene dominio de su voluntad es porque está conectado a algo en su corazón que no ha sido libre. Y por más que intente, no va a poder hasta que Cristo no sea el rey de su corazón. La aflicción de la carne, mis hermanos, es el único medio que nos ayuda a morir a los apetitos que van contra la voluntad de Dios. Debemos hacer morir los deseos que controlan nuestra propia voluntad. Hay sufrimientos que son necesarios para morir a esos deseos que esclavizan a las personas al pecado, que nos estorban de hacer la voluntad de Dios. En la Biblia, mis hermanos, encontramos la historia de un hombre que fue llevado cautivo, escuche bien, a un lugar de mucho lujo, un lugar de mucho placer y deleite sensual, un lugar donde no se le prohíbe absolutamente nada a las exigencias de la carne, un lugar donde se estudia con gran esfuerzo para perfeccionar los placeres de la carne. ¿Sabe que a mí me gusta, hago un paréntesis, me gusta ver en el internet, en el YouTube especialmente, me gusta ver programas así como de cocina, de chef, ¿verdad? A mi esposa le gusta mucho la cocina, pero a mí me gustan los chefs, por ejemplo, que son, hay un premio que se le llama una estrella Michelin, se la dan a los mejores cocineros del mundo, ¿verdad? O restaurante. Pero me gusta mucho porque ellos inventan un tipo de comida y son platitos pequeños, ¿verdad? Pero algo que aprendí viendo eso es que estas personas lo que están haciendo es inventando nuevos métodos para crear sabores
que vayan directo a nuestros neurotransmisores y hacernos adictos a la comida. Esa es la idea de vender algo atractivo, que ellos puedan volver y gastar su dinero. No digo que sea malo comer esa comida, pero los que la inventan la hacen con ese sentido, ¿verdad? Y le ponen hojitas y que el limón y la carne y que esta carne tiene más esto. Y ellos estudian, escuche, estos que son cocineros estudian juntamente con expertos en neurología y le dan comida y luego hacen un escáner al cerebro para ver cómo reacciona el cerebro. Cuando le pongo más de este condimento al cerebro. Es impresionante, hermanos. Bueno, este lugar, el cual le estoy mencionando, un lugar donde se estudiaba para perfeccionar el deleite, perfeccionarlo. Fíjense, la comida, la bebida, el sexo, la música, lo visual, el arte, las fiestas, la diversión, lo hermoso de la arquitectura, la codicia de poder, el conocimiento intelectual y la competencia. Todo esto estimulaba la carne al placer, a la lujuria y a la vanagloria. Allí se encontraba en este lugar. ¿Sabe cómo se llama ese lugar? Babilonia. Babilonia. Todo lo que el ser humano aspira a alcanzar en esta tierra, allí se encontraba. Y es lo que todos los países quieren, porque eso atrae gente, ¿verdad? En medio de esa oferta mundana y pagana, habían 4 varones de Dios. Uno de ellos se llamaba Daniel, a quien le habían cambiado el nombre a Belsasar, un nombre de origen caldeo, podemos decir babilónico. Esos 4 varones de Dios fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquí aprendemos que no todo el que sufre es porque peca, porque estos hombres eran hombres de Dios y se lo llevaron como esclavos. Pero fíjese, inmediatamente, póngame atención, inmediatamente llegaron a Babilonia, el rey ordenó 3 cosas. El rey ordenó, rey de Babilonia, pidió que a estos hebreos le cambiaran el idioma, su nombre y el alimento. Se preguntaría, ¿qué tiene esto de importante? Bueno, vamos a ver en un momento. ¿Por qué el rey de Babilonia pidió que se hiciera esto? Acompáñeme a Daniel capítulo 1, versículo 3. Fíjense que yo pensaba en este país, donde llegan muchos migrantes, donde a veces tienen que cambiarse el nombre, su comida cultural la cambian y el idioma, ¿sí o no? Y yo le daba mente así como, me gusta siempre traer al presente, obviamente, lo que dice la Biblia. Y si ver si la Biblia todavía es relevante, el cual sabemos que sí, pero para saber cómo aplicarlo a nosotros. Daniel 1, verso 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje, lean conmigo, real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló que el rey ración para cada día. ¿Qué tipo de comida les dio? ¿De la peor? Dice, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Qué descendiente, de qué descendencia eran? De Judá, no se le olvide eso. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Le cambiaron el nombre hebreo a nombres caldeos de Babilonia. A Daniel le pusieron Belsasar. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael le pusieron Mesac. Y a Azarías, Abed-nego. Fíjense, al cambiar su idioma, sus nombres y su alimento de costumbre que Dios les había ordenado, Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego caerían en un engaño que los conllevaría a olvidar las promesas de Dios. Le costaría su fe y finalmente abrazar un sistema babilónico. Ese es el propósito. No olvidemos que como eran del linaje de Judá, esto afectaría la promesa mesiánica.
Y esto a lo mejor le da una idea de quién está detrás de todo esto. Tanto su idioma hebreo, su alimento y sus nombres tenían propósitos en las promesas de Dios para el pueblo escogido, como pueblo escogido. Es decir, lo que el pueblo de Dios comía, cómo se llamaban y el lenguaje en que hablaban, todo tenía que ver con la promesa mesiánica. Impresionante, ¿no? Si le cambiaban el nombre hebreo por uno caldeo, perdían su linaje y olvidarían la promesa de Dios, la promesa de Abraham. Si aprendían el lenguaje babilónico, serían influenciados por el pensamiento babilónico que adoraba a otros dioses. Si cambiaban su alimento hebreo por el de Babilonia, olvidarían sus costumbres, adoptarían costumbres de los caldeos y caerían en el engaño de hacerse esclavos de los deleites canales de Babilonia. Maná, carne de Egipto yo quiero. Sutilmente, mis hermanos, se convertirían a un sistema anticristiano, para que se entienda nuestro tiempo. Es por esto que hoy conocemos a un pueblo llamado samaritanos, enemigos de los judíos, porque ellos mezclaron su sangre, mezclaron su idioma y mezclaron sus creencias. Los samaritanos son una nación que mezclaron su sangre y por eso se pelean con los judíos. ¿Usted se acuerda cuando los mismos discípulos de Jesús dijeron: Señor, elimínalos, que caiga fuego del cielo? Porque no querían recibir a Jesús. Bueno, ellos son un producto de una mezcla con el mundo, en sentido figurado. Todo esto nos habla, hermanos, de varias cosas que nos ayudan a cuidarnos de la influencia de este mundo y nos deja un entendimiento más claro de por qué Jesús nos dice: niégate, toma tu cruz y sígueme. Por eso que acabo de leer. Daniel decidió abstenerse de los alimentos del rey. ¿Se imagina usted el tipo de comida que comía el rey? ¿Por qué usted cree que la comida del rey era diferente a la de los esclavos? Más cara, más delicada, más sabrosa, más natural, más saludable, ¿sí o no? Más todo, pero también más placentera, de mayor deleite. Entonces, cuando algo es bueno, cuando algo es muy bueno, somos propensos a hacernos adictos a eso. Daniel se mantuvo, mis hermanos, mirando al invisible, como dice Hebreos de Moisés, y todo con el único fin de mantenerse puro y dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Es cierto que Dios de manera soberana nos permite hacer cosas en este mundo como cristianos, pero hay cosas que Dios te va a decir: no hagas eso, no compres eso, no vayas a tal lugar, no estés con esta persona. Dios te lo va a decir a ti. Y si tú obedeces, vas a ver la bendición. Hermanos, esto es inmensamente grande. ¿Sabe qué causó que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueran hombres fieles a Dios? ¿Sabe lo que produjo? Que muchos de los reyes de Babilonia se convirtieron al Señor. Dos de ellos, Darío, amigo de Daniel, y Nabucodonosor, a quien el Señor humilló y se convirtió al Señor. Y cuando un rey en esos días se convertía, también se convertían sus seguidores, sus séquitos, sus esclavos, todo el mundo. ¿Se acuerdan del rey de Nínive? Que hasta las vacas se convirtieron a Cristo. Sí, porque hasta los animales ayunaron. ¿Cómo pudieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego mantener su fe viva en medio de una nación donde todo era gobernado por el deleite carnal y por el terror del rey si no adoraba a sus dioses? Esos son los dos extremos del sufrimiento: abstenerte de los deleites del mundo o la amenaza de muerte. Lo que el mismo apóstol Juan nos aconseja que nos abstengamos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En otras palabras, la influencia del mundo que entra por los ojos, los deseos carnales que batallan contra el alma y todo lo que exalta el ego. Eso dice Juan, primera de Juan 1 del capítulo 2, el 15 al 17. El pueblo que salió de Egipto, mis hermanos, tenían un vivo deseo. De eso se estaba absteniendo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y por eso leemos estos grandes hombres en el libro de Daniel, de esos 4 hombres. Tenían un vivo deseo, el pueblo que salió de Egipto, por las cosas de Egipto. Tanto así que querían volver a la esclavitud con tal de saborear un poquito de los placeres carnales de Egipto. Un poquito.
El sufrimiento de la carne conlleva a un cristiano a depender completamente de las cosas espirituales de Dios. Conlleva una vida libre de ataduras, libre de adicción. También conlleva a una vida libre para servir a Dios, donde nada ni nadie nos puede controlar o manipular con las cosas de este mundo. Hermanos, algunos preguntan, pastor, ¿hasta dónde, verdad, puedo disfrutar el mundo? Es como el ejemplo del dinero, ¿verdad? Si tienes dinero, nada más asegúrate que el dinero no te tenga a ti. Lo mismo pasa con el mundo. Podemos salir a comer, claro. Podemos salir a comprar también. Todo en el balance de Dios. Pero ya cuando eso te domina a ti, es una señal de que estás pecando. Es idolatría. Y aquí viene una pregunta que cada uno debemos hacer. Y hacer una lista. ¿Hay algo en mi vida que me ata? ¿Algo en mi vida que no me permite ser libre en el Señor? Y ahí, ¿verdad? Anótenlo en su papelito como usted quiera, pero el Señor quiere hacernos libres de eso. Amén. Evitar las pruebas que como cristianos Dios permite en nosotros conlleva a que seamos esclavos de las cosas de este mundo, si evitamos sufrir. Pero un cristiano sufrido es un cristiano libre del poder del pecado y es libre de las ataduras de la carne y de Satanás. Aceptar el dolor en la carne, mis hermanos, por causa de Cristo conlleva una vida gobernada por el Espíritu y su palabra, completamente libres para hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:16, fíjense lo que dice. Dice Pablo aquí, Gálatas 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, la carne y el Espíritu, se oponen. Y luego dice, entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. El que vive en la carne no puede servir a Dios, no puede ser libre del pecado. Y es por eso que como cristianos debemos de vivir una vida espiritual, vivir una vida gobernada por las cosas de Dios. El mundo, como dije anteriormente, mis hermanos, vendrá contra nosotros de dos maneras. ¿Cómo nos va a atacar? A lo que Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer. Bueno, hay dos maneras de cómo seremos atacados como cristianos. Número uno, las ofertas del mundo que alimentan la carne. El mundo gasta trillones, billones, millones de dólares en cosas materiales para hacernos esclavos de ellos. Ellos más ricos, nosotros más esclavos del trabajo para comprar más. El mundo se perfecciona cada día más para vender y vender. Antes un celular duraba 3 años para salir de uno, ¿verdad?, moderno, el viejito, para que lo cambien para el moderno, y ahora salen creo que cada no sé cuántos meses. Y no estás tú saliendo de la Apple Store con tu teléfono contento, gloria a Dios, y ves un letrero que dice, ya salió el otro. Acabo de salir con el mío nuevo, ya salió otro. Lo segundo, cómo el mundo nos ataca, es el terror por la amenaza de muerte. Cuando ya tú logras vencer la carne, cuando tú logras ya ser un cristiano libre en el Señor, ahora comienza Satanás directamente con un ataque espiritual a tu vida. Y el mundo viene contra ti también. ¿Cómo podremos soportar las pruebas y perseverar hasta el fin, mis hermanos? Es lo que queremos saber. En la Biblia encontramos por lo menos 2 principios fundamentales que usted no se le va a olvidar jamás. Si usted nota, las predicaciones están más llenas del contexto, el contraste, cómo debemos vivir, pero la aplicación es muy sencilla: orar y obedecer. Ahí termina todo. Y Jesús nos dejó 2 principios importantísimos para salir victoriosos y perseverar en medio de las pruebas. Número 1, la oración. Algunos dirían, pastor,
Esa es mi prueba más grande, orar. Imagínense qué ironía, ¿no? La oración es lo que me ayuda a perseverar como cristiano y resistir las pruebas. Pero orar para muchos es una prueba. Nada más orar. Estoy pasando un momento difícil, pastor, no puedo orar. Y la pregunta, ¿por qué? Porque la idolatría obviamente te está con una cadena espiritual jalándote de la oración, no te deja orar. El afán, las cosas de la vida, no sé. Antes de Jesús ir a la cruz, oró por dos cosas. Y aquí aparece una de esas peticiones que es válida. Y yo les pregunto, ¿usted cree que le podemos pedir a Dios que nos quite la prueba? ¿Sí o no? ¿Le podemos? ¿Sí puede Dios quitarnos una prueba? Claro que sí puede. Este es el balance bíblico. Vamos a ver en un momento en el texto. ¿Le puedo pedir, Señor, quítame esta prueba? Sí se puede. ¿Puede Dios quitártela? También. No estamos hablando de eso en el tema. Estamos hablando de las pruebas que Dios permite en tu vida. Esas son las que tienes que abrazar. Porque no te imaginas de las pruebas que Dios te libra a ti y a mí. No te lo imaginas. Algunas sí. Ay, el Señor me libró de una deuda que me llegó en el correo, un sobre rojo que decía, ¿no? Y llamé y me dijeron, ya no debe nada, gloria a Dios. A veces sucede eso. Pero pedirle al Padre que si era posible que le quitara la prueba fue una de las oraciones de Jesús. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, verso 36. Voy a leer un poquito rápido para terminar. El tiempo se está acabando. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera por lo que iba a enfrentar. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible. Es una buena oración, ¿no? Pasa de mí esta copa. La palabra copa habla de la ira de Dios. En Apocalipsis la palabra copa dice, yo derramaré la copa de mi ira. Y copa se refiere a la ira de Dios, el juicio de Dios. El juicio que el pecado merecía, el cual está en nosotros, y por eso merecemos el juicio, cayó sobre Jesús. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, si no me la vas a quitar, entonces la voy a abrazar. Me la voy a tomar la copa. Vino luego a sus discípulos y los halló como. Miren, esta parte está importante porque Jesús se fue a orar y ellos se fueron a descansar. Jesús se fue a hacer algo espiritual y ellos algo carnal. Pregunto, ¿es malo dormir? No, Jesús se durmió en la barca, en la popa. Aquí el punto es, no era tiempo de dormir. Ese es el balance bíblico. Dice, y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y aquí significa que el espíritu siempre está disponible para ayudarnos a soportar y resistir las pruebas. Pero si no oramos, ¿va a operar el espíritu? Si Daniel no ora por 3 semanas, el arcángel hubiese tenido la batalla de 3 semanas en lo espiritual. Pero la carne es débil, dice el Señor. Y aquí la carne es débil. Habla de que la carne es débil al dolor. Por eso cuando enfrenta dificultades, lo primero que hace es buscar un placer a como dé lugar. Esa es la debilidad de la carne. Como no podemos resistir el sufrimiento espiritual que Dios nos manda, en la carne no podemos, terminamos buscando algo que nos traiga placer para aliviar el dolor. Esa es la debilidad de la carne y terminamos pecando. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La oración era el medio donde Jesús encontraba el poder para resistir las pruebas. Es por esto
que Jesús le dice a sus discípulos: manténganse espiritualmente despierto. ¿Sabe lo que significa ser sobrios? Velar. Significa andar en la palabra de Dios, midiendo, discerniendo, examinando, meditando, pensando a través de la palabra. Eso significa andar despierto. Eso significa aquí. Y le dice luego: y oren para que puedan resistir la tentación cuando llegue. La tentación viene como una oferta y la resistencia viene como un dolor. Nos va a doler decirle que no al placer. Ese es el dolor. En la oración es donde encontramos, mis hermanos, el poder espiritual para vivir por fe. Un cristiano que no ora es un cristiano esclavo de los deseos de la carne. Y es un cristiano espiritualmente débil y fácil de ceder al pecado cada vez que la tentación se presente. Hermanos, la oración no es importante. Créanme, no tienen que orar. La oración es lo más importante en la vida cristiana. Es como el oxígeno del cristiano. Véanlo de esa manera. ¿Cuánto tiempo necesitas para respirar? ¿Quieres 5 minutos por semana o cómo? ¿Verdad que no es suficiente? Hay que respirar siempre. Recuérdese, hay que orar siempre. Es el respiro del Espíritu Santo en nosotros para poder vencer. El otro principio que Jesús nos dejó para soportar las pruebas es obedecer su palabra. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la tentación de Jesús en el desierto. Fíjense, Jesús era un hombre de oración y de la palabra. Daniel pudo vencer en medio de Babilonia porque oraba 3 veces al día. ¿Usted cree que lo hacía por rutina o por costumbre? ¿O porque estaba en medio de un fuego todos los días de tentación? ¿Sabe usted cómo andaban las mujeres en ese tiempo en Babilonia? Semidesnudas. Para que me entienda, nada más con tapitas. ¿Sí entienden lo que son tapitas? Nada más tapándose algunas cositas. Y ahí estaba Daniel, y Sadrach, y Mesac, y Abednego. Y mujeres hermosas porque era el palacio. Y todos los días tenían que pasar por el mismo lugar donde estaba la tentación de la comida, el olor a carne, todo, hermanos. Y Daniel, dice la Biblia, oraba 3 veces al día. ¿Por qué quería Satanás que Daniel no orara? ¿Por qué los chismosos le metieron cuento al rey para que mataran a Daniel cuando estaba orando? Para que se lo comieran los leones y perdiera la fe. Para eso. Pero como oró, cayó con los leones rugiente y el ángel le tapó la boca al león, porque oró. Mateo 4, versículo 1 es donde Jesús, lo voy a parafrasear para avanzar, está en el desierto para ser probado. Ahora, siempre aprovecho y digo esto. Muchos dicen: pastor, ¿y si Jesús no podía pecar, en qué estaba siendo probado? Siempre les digo: en el dolor. Jesús, todas las tentaciones eran de sufrimiento. Usted no ve en la Biblia una mujer seduciendo a Jesús, ¿verdad que no? O alguien que le puso una bolsa de denarios a ver si se la roba, porque no podía pecar. Todas las tentaciones eran de sufrimiento, de dolor, de insulto, de menosprecio, de rechazo. Todo dolor. Isaías 53 le llama varón sufrido, varón de dolores. Y cuando va al desierto, ¿sabe por qué tuvo que ir al desierto por 40 días? Para cubrir la cuenta de la deuda de los que duraron 40 años en el desierto, que no pasaron la prueba. Porque la justicia demanda, la ley demanda justicia en este caso, o la justicia manda pago. Jesús tuvo que ir para demostrar a Dios que Él lo iba a hacer y que esa obra cubriera nuestros pecados. Y hay un paralelo: Él duró 40 años en el desierto sin comer. No, el pueblo que salió de Egipto, desde que pisó el desierto, dijo: carne. ¿Quién sabe si al tercer día? Satanás se le apareció al tercer día y ya estaban pidiendo carne. Pero con Jesús se le apareció Satanás al día 40 porque estaba débil así. Su cuerpo necesitaba comer y descansar. Y el texto termina diciendo que los ángeles vinieron a ministrarlo, a suplir la necesidad que él tenía. Quizás le trajeron comida, quizás un masaje en los pies, yo no sé. Pero los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús cuando terminó la prueba. Viene el alivio después de la prueba, mis hermanos, ¿sí o no? Bueno, ¿cuáles fueron las áreas que Satanás tentó a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Jesús tenía hambre.
Luego le dice, sube al pináculo y lánzate, porque dice el Salmo 91 que los ángeles te van a cargar y te van a descender. Y por último le dice, póstrate a mí y te daré los reinos de la tierra. Bueno, esas tres cosas iban a pasar. Jesús iba a comer, Jesús va a descender y Jesús va a reinar. Nada más que Satanás se lo estaba presentando fuera de tiempo, antes de la cruz. Jesús duró 40 días en el desierto y el número 40 representa prueba. La vida de Moisés representa 3 etapas de prueba. Él murió de 120 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto solo y 40 años con el pueblo de Dios. 3 pruebas la vida de Moisés. Jesús duró 40 días en el desierto. El pueblo en el desierto duró 40 años. Y aquí vemos que Jesús fue tentado en estas 3 áreas. Número 1, en necesidad. ¿Jesús tenía hambre, sí o no? Claro, pero no era tiempo de comer. Fue tentado en gloria. Jesús es el Señor de gloria, pero no era el tiempo de manifestarla como Satanás dijo. Y lo tercero, en poder. Jesús es el Señor de señores, ¿sí o no? Él tiene poder y se parece a lo mismo que el Génesis, ¿no? La misma oferta. Vio que era bueno para comer, dice que Eva vio el fruto, Jesús no comió, Eva sí comió. Luego dice, serás igual a Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Le dice Satanás. Pero Eva le dice, tú vas a ser como Dios. Le ofrece Satanás a Jesús poder y Satanás le dice a Eva, podrás hacer lo que tú quieras. Bueno, no cambia la táctica de Satanás, nada más diferente manera. Si ponemos mucha atención, Satanás quería que Jesús a toda costa, hermanos, escuche bien, evitara el sacrificio del desierto. Satanás quería traer comodidad, deleite y saciedad en la carne a Jesús para que no sufriera. Es por esto que Jesús le llama a Pedro Satanás, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, me es necesario ir a Israel, padecer en Jerusalén en este caso, y morir, y Pedro le dice, no Señor, no, tranquilo Señor, no sufras. Jesús le dice, quítate Satanás. Cada vez que Satanás viene a tu vida, te va a traer, en el momento que Dios te va a pasar por una prueba, Satanás te va a traer almohadas de ganso. Y el Señor te dice, no es tiempo de acomodarse, es tiempo de avanzar. Al Jesús ayunar era una parte del plan de Dios y esto representaría abstenerse de alimento físico y depender solo del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Escrito está. ¿Cuál fue la herramienta del desierto para Jesús? Escrito está. ¿Cuál fue la herramienta antes de ir a la cruz? La oración. Satanás le sugiere a Jesús que se lance del pináculo del templo y cita el Salmo 91, ¿verdad? Y esto provocaría lo que yo puedo llamar un avivamiento prematuro. O sea, la gloria de Jesús mostrada antes de la cruz. ¿Qué provocaría eso? ¿Quién sabe? Que Dios se mostrara así como Dios antes de la cruz, que todas las almas se perdieran. ¿Usted cree que Satanás no es sabio? ¿No es inteligente? De manera muy maligna y pecaminosa, así lo es. Luego Satanás le pide a Jesús que se pose a sus pies, ofreciéndole poder y fama. Si Jesús adora a Satanás, dice Satanás, te daré los gobiernos de la tierra. Qué aberración, ¿no? ¿No será que algunos se le postran a Satanás cuando en vez de sufrir en la carne y obedecer a Dios, terminan buscando placer y ceden a la tentación? Es una pregunta, hermanos. Todos enfrentaremos nuestro propio desierto y Satanás intentará seducirnos para que lo evitemos a toda costa, porque él sabe que quien sufre en la carne terminó con el pecado. Y así Satanás también pierde su poder en nosotros si podemos vencer. ¿Cómo podemos soportar las pruebas sin tratar de huir de ellas? Santiago 1:12 dice que bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, soportado la prueba, recibirá la corona de vida, el cual es la salvación eterna. Para terminar, mis hermanos, el pueblo que salió de Egipto no soportó las pruebas. Se quejaban y murmuraban contra Dios y contra Moisés, porque no le daban las cosas que sacian la carne. Por eso quedaron postrados en el desierto y quedaron postrados en el terreno de la prueba.
La desobediencia a la palabra de Dios es el origen de todos los males. Cuando usted desobedece, obviamente vemos una vida desenfrenada, alejada de Dios, en derrota espiritual. Y quiero terminar con la aplicación de esta enseñanza. En Mateo 7, desde el 21 vamos a leer, vamos sobre el final. En el Sermón del Monte Jesús explicó que llegaría un día donde todos le tendríamos que dar cuentas al Señor. Algunos, dice Jesús, vendrán reclamando que sirvieron al Señor. Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede uno entender que el Señor diga que estos que estaban en la iglesia, porque le está hablando a gente que servía al Señor, hablan de en tu nombre, y hablan de 3 manifestaciones del Espíritu que son bíblicas? Sacar demonios es bíblico, hacer milagros es bíblico, profetizar es bíblico, ¿sí o no? Pero esas manifestaciones espirituales no son el fundamento de la iglesia, mis hermanos. Eso que mencionó el Señor, que esos hicieron, trabajan alrededor de la voluntad de Dios. A veces el Señor saca demonios, a veces el Señor profetiza, a veces el Señor hace milagros, pero el Señor siempre quiere salvar las almas. El fundamento de la iglesia, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, y consiste en predicar el evangelio, discipular a los que se convierten y enviar misioneros para que sigan alcanzando más almas, porque finalmente es el alma lo que el Señor quiere salvar, no que le llevemos un currículum de cómo yo hice mi ministerio. Y por eso termina diciendo, ustedes hacedores de maldad. No le está hablando a ladrones, malhechores o homicidas, le está hablando a gente en la iglesia que se dedicaron a hacer cosas que Dios no los mandó, o a lo mejor sobreenfatizaron los dones sobre los frutos. Fíjense lo que dice Jesús terminando Mateo 7:24. Aquí es donde encontramos la voluntad perfecta de Dios, y es edificar nuestra vida en la confesión de Pedro, que Jesucristo es el Señor. Significa que Él es mi Salvador, significa que Él es mi Señor, significa que como Él es mi Señor, yo vivo para Él, dependo de Él, confío en Él y hago lo que Él me dice. Y mi confianza está puesta que como Él es mi Salvador, tengo mi vida eterna asegurada en Él. Esa es la salvación cristiana, mis hermanos, así de sencillo. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, comenzando desde Mateo 5 hasta Mateo 7, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Aquí dice que no fue derrotada esta persona, pues la casa aquí es una persona, es metafórico de alguien. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, usted escucha el mensaje y sale por ahí y se olvidó del mensaje, usted está edificando sobre la arena y su casa finalmente va a caer. Eso dice el texto. Dice, le llamaré o lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Jesús nos habla de 2 tipos de fundamentos aquí, mis hermanos, la roca y la arena. La roca es un fundamento sólido, es un fundamento donde se debe edificar. Yo me río porque ahora que vemos a Dubái es un lugar edificado sobre la arena, y yo le llamaría a Dubái así, más o menos, una representación de la soberbia del hombre. No diciendo que Dubái es una soberbia y que la construcción está mal, no. Yo me refiero a la sobreimposición del hombre.
de que el hombre quiere romper las leyes naturales que Dios estableció que no son correctas. ¿Y se puede edificar sobre la arena? Claro que sí que se puede, porque el texto no dice que no se puede, dice que edificó, ¿sí o no? Pero finalmente, ¿qué? Va a caer. Solo existen dos tipos de religiones en el mundo, si los resumimos a estos dos puntos. Religión número 1, hago lo que Dios dice. Religión número 2, hago lo que yo quiero. Esa es la religión de toda la Biblia, el combate de una religión y la otra. Nada más que la religión de yo hago lo que quiero es de muchos colores, muchas denominaciones, sectas, creencias, pero todas se resumen en yo hacer lo que yo quiero. Y la religión, si le quieren llamar el mundo religión a lo que creemos, pues es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él dice. Jesús usa las lluvias, ríos y vientos en referencia a las pruebas de la vida diaria, como las enfermedades, catástrofes naturales, las ofensas, corrupción, la persecución, el desprecio, el abuso, los homicidios. Todas las dificultades de la vida, Jesús las centraliza en este ejemplo metafórico de lluvias, ríos y vientos que golpean una casa. La casa representa nuestra vida. La arena representa la confianza del mundo y las rocas representa la palabra de Dios. Ya lo dijo Jesús, el que me oye y hace, lo comparo con el que edificó en la roca. Jesús llama prudente al que oye y obedece su palabra, pero le llama insensato a los que oyen y no obedecen su palabra. ¿Cuál fue la casa que cayó, mis hermanos? La que estuvo edificada sobre la roca. Los sufrimientos en la vida cristiana nos hacen buscar soluciones en el mundo. Esa es la naturaleza del hombre. Especialmente buscar alivio para evitar el dolor del sufrimiento. Por esto una gran cantidad de personas se hacen adictos a las cosas que producen placer instantáneo para calmar ese dolor. Nosotros debemos, cuando enfrentamos las pruebas, hermanos, correr a Dios, correr en oración, ir a su palabra y pedirle ayuda. En vez de saciar o calmar esa sed del alma, debemos de correr al Señor. Amén. ¿Qué nos garantiza, mis hermanos, mantenernos de pie cuando lleguen las pruebas? Póngase de pie, por favor. Oír y obedecer su palabra. Esto significa que cuando enfrentemos diferentes tipos de pruebas, cualquiera que sea, debemos de mantenernos firmes en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, si te ofenden, no contestar con ofensas. Si te roban, ser agradecido y confiar en Dios sin reclamos ni quejas. Si te calumnia, hacer silencio. Si no te sirven, tú sírveles a ellos. Si el ofensor se enferma, ser tú el primero que le ayude. Si te enfermas, orar y confiar en Dios. Si Dios no te sana, soportar el dolor con la ayuda del Espíritu Santo. Si no te llaman, tú llamas. Si te ofrecen hacer dinero fácil, tú debes rehusar y trabajar sacrificialmente y trabajar con integridad. Y ofrece tu vida en sacrificio vivo a Dios para hacer su voluntad todos los días. De la única manera, mis hermanos, porque a veces confundimos, cuando llega el dolor o llega el sufrimiento, de alguna manera, no sé por qué, nuestro cerebro de inmediato se pone en modo de interpretar el dolor con derrota, interpretar el sufrimiento con que Dios me abandonó. Y la Biblia está llena de textos que cuando estamos en el dolor es donde Dios está más cerca. Es donde el Señor nos cobija, nos abraza, está con nosotros. Lo que pasa es que para muchos dicen, si me duele, o sea, el nivel de dolor marca la distancia de Dios. Si me duele mucho, Dios está muy lejos. Si me duele poco, Dios está más o menos cerca. Si no me duele, Dios está conmigo. Y eso no es bíblico, sino que los golpes de la vida, todo lo que viene a nuestra vida como una prueba, son permitidas por Dios. Ya vimos la oración de Jesús. Podemos orar, Señor, quítame esta prueba. Pero si no la quita, la oración tiene que cambiar. Señor, entonces ayúdame a soportar. Y yo me voy a comprometer a obedecer tu palabra, permanecer fiel a tu palabra. Y quizás en ese intento de obedecer vas a fallar, Dios lo sabe.
pero Dios está mirando en tu corazón que ya tienes una predisposición de hacer su voluntad y lo vas a intentar otra vez. Cuando alguien te ofende, es posible que reacciones y abras tu boca, es posible, pero ¿qué vas a hacer cuando te des cuenta que pecaste contra Dios, hiciste mal? Pues pedirle perdón a la persona y hacerlo de nuevo. Amén. Así es la vida cristiana. Reconocer, y yo sé que usted no quiere fallar, pero en el intento y la práctica de corregir y corregir es lo que perfecciona nuestra vida cristiana. El Espíritu estará siempre dispuesto a apoyarte, a asistirte y a darte la fuerza cuando sufres por causa de Cristo. Pero si tú haces algo ilegal o rompes la ley o pecas, el sufrimiento es consecuencia de ese pecado. Aún así el Señor te recibe cuando te arrepientes, pero no es lo mismo. O sea, no funciona igual. O sea, no suframos por ser malhechor, dice Pedro, sino suframos por hacer el bien. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas dándonos la fuerza para seguir caminando en tu voluntad, mi buen Dios. Te pedimos, Padre, que cada persona que está aquí, Señor, que necesita, mi Dios, ayuda en sus cargas, te pido, Señor, por esa persona, por aquellos que están luchando, mi Dios, están prácticamente en medio de una prueba difícil. Yo te pido, Señor, que tú traigas descanso a su alma, reposo, Señor. Que tú le des sabiduría, mi Dios, a aquellos que están en medio de una situación que no parece tener salida, Señor. Te pido también, Señor, que traigas confort al corazón que necesita esperar. Hay momentos donde Dios te dice solamente resiste y espera. Y como vivimos en tiempos donde nos da con salir de la prueba, duramos 40 años en un proceso que debe durar 11 días. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere librarte de las ataduras del pecado. Quiere usarte para su gloria también. Pero hay cosas que Dios no va a cambiar en ti si no hay una predisposición de humillarte ante Él, de buscar su voluntad y de resistir el dolor. De lo contrario, seguirás en la prueba, nada más que no va a haber fruto en tu vida. El Señor quiere caminar contigo. Acuérdense que el mismo que nos dice que soportemos es el mismo que sufrió hasta la muerte y derramar su última gota de sangre. Y ese mismo que murió ahora está con nosotros y nos da las fuerzas para resistir, soportar. Santiago dice que pidamos sabiduría cuando estemos en medio de esa prueba, de qué hacer. Fortalece tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separados de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca
nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Puede decírselo con su corazón. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás, y no volveré, y no volveré atrás, y no volveré atrás. Realmente deseamos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Padre poderoso, que no importa en el entorno que nos encontremos, sea dolor, sea sufrimiento, sea tentación, Señor, que nos mantengamos fieles, como lo hicieron aquellos hombres cautivos en Babilonia, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, y agradándote en todo. Gracias por tu palabra, Señor, que has hablado directamente a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos como iglesia a adquirir compromisos delante de ti, Señor, y poner ese fundamento en nuestra vida, oh Dios poderoso, sobre Cristo Jesús. ¿Cuántos anhelamos hacer la voluntad del Señor? Demos aplausos al Señor por su palabra, y que el Espíritu Santo sea guiándonos y ayudándonos para que esta semana vayamos con compromisos. Amén. Tenemos mucho que hacer. Que el Señor les bendiga y que tengan un bonito domingo. Cántalo. Hoy venimos ante ti con un corazón